Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar sobre la neuroanatomía de las emociones. Para poder ofrecer esta información me guié del artículo de Silva del 2008. Aquí abajo les dejaré un link de donde saqué la información. Así que comencemos. El comienzo del estudio científico de la emoción se atribuye a dos grandes pioneros de la biología evolucionista y la psicológica, respectivamente Charles Darwin y William James. Darwin consideraba que las emociones humanas eran manifestaciones del comportamiento evolutivo primitivo que se había observado en gran parte del reino animal. A su vez, William James es coautor de la llamada teoría periférica de las emociones. Según explicó, las emociones serían una forma de percepción, principalmente cambios somáticos relacionados con respuestas emocionales. La base neurobiológica de la emoción se inclinó a creer que la emoción era simplemente una función subcortical del cerebro. Esto explica en parte los últimos avances en la comprensión del papel de la corteza cerebral en la afectividad. El llamado cerebro emocional, más que un sistema claramente delimitado, es una compleja red de estructuras interconectadas cuya función en ningún caso es exclusivamente delimitada al ámbito afectivo. A continuación, expondré la evidencia concerniente a tres regiones cerebrales claves en la organización de la respuesta emocional humana. Entre ellos está la amígdala, la corteza cingulata anterior y la corteza prefrontal. La amígdala. Los informes de diferentes grupos de investigación muestran una fuerte participación de la amígdala en el reconocimiento de la expresión emocional. Los pacientes con cambios bilaterales en ella tienen una dificultad para reconocer expresiones emocionales negativas, especialmente el miedo en los rostros de los demás. Este efecto parece ser más pronunciado en individuos con afección bilateral, ya que la afección unilateral de la amígdala se acompaña de dificultad para percibir expresiones emocionales menos intensas. Finalmente, una tercera función emocional atribuida a la amígdala es el procesamiento del miedo durante el condicionamiento conductual. Así, existen dos formas de procesar los estímulos condicionados a la amígdala: una vía del hipocampo de procesamiento rápido que no refleja con precisión la información sensorial y una vía cortical lenta involucrada en la presentación más compleja de estímulos. Mientras que la amígdala juega un papel en el aprendizaje y el almacenamiento de recuerdos ocultos de miedo, el hipocampo puede ser responsable de la asimilación de los recuerdos declarativos. En conclusión, la amígdala juega un papel importante en la generación de la respuesta de ansiedad y la protección contra los estímulos amenazantes. Así, la percepción y organización de las respuestas a dichos estímulos, incluida la percepción de las expresiones faciales de otras personas, dependerán de la amígdala. La corteza cingulata anterior. Esta es la región del cerebro donde convergen varios sistemas funcionales y por lo tanto es una estructura clave para integrarlos y modularlos. Los hallazgos iniciales revelaron que algunos procesos de atención y memoria eran modulados en parte por la CCA, específicamente las tareas que requerían la coordinación de recursos cognitivos, así como el control ejecutivo de la atención consistentemente reclutaba a la CCA. Esta se activaba con mayor magnitud en tareas donde había mayor participación de la emocionalidad. Asimismo, cuando se recibe una retroalimentación negativa, la respuesta de la CCA es mayor en condiciones en las cuales los sujetos reportan haber estado más involucrados emocionalmente. Un estudio reciente revela que desde el punto de vista de la experiencia emocional, los pacientes con daño circunscrito de la CCA experimentan una marcada disminución de la intensidad de emociones como la tristeza y el miedo. Asimismo, en esos pacientes se observa dificultades en el reconocimiento de emociones en otros, así como cambios en la conducta social. La corteza cerebral. En general, los datos de diversos grupos de investigación sugieren que las subdivisiones de la CPF tienen roles diferentes en la conformación de la experiencia emocional. Desde el punto de vista funcional, existiera en la CPF un circuito que incluye la corteza orbitofrontal y ventromedial,
relacionado con lo que se ha llamado el afecto nuclear, es decir, con los aspectos fundacionales del dominio emocional humano, el placer y displacer. El CPF varía su activación sistemáticamente según se trate de emociones relativas a los llamados sistemas de aproximación y sistemas de inhibición o evitación. Específicamente, la generación de afectos de aproximación está asociada a la activación de la CPF izquierda, mientras que la generación de afectos de evitación se asocia a la activación de la CPF derecha. En efecto, se ha demostrado en adultos y niños que un nivel tónico extremadamente activo de la CPF izquierda o de la CPF derecha se asocia a diferencias sistemáticas en múltiples parámetros de la afectividad. Los individuos con una CPF izquierda tónicamente más activa tienden a experimentar afecto positivo de aproximación y organizar sus recursos limitados probablemente para sustentar su comportamiento dirigido a metas. En contraste, los individuos con la CPF derecha tónicamente más activa están predispuestos a ser más sensitivos a los estímulos amenazantes y viendo su conducta y experimentando más afecto de evitación.